Bienvenido al camino Zen del dinero, el espacio donde la calma japonesa te enseña a liberar tus finanzas y a encontrar equilibrio entre mente, dinero y propósito. En Japón, hace más de un siglo, las familias tenían un hábito tan simple como poderoso en escribir cada gasto, cada ingreso y cada emoción que sentían al hacerlo. No lo llamaban contabilidad, lo llamaban kakeibo, la libreta del dinero consciente. Este método nació no solo para controlar el dinero, sino para entenderlo, para convertir cada número en una forma de autoconocimiento. Y hoy, más de 100 años después, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del equilibrio financiero japonés. Si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa sin saber cómo, o que por más que trabajas no logras avanzar, quédate aquí. En los próximos minutos descubrirás cómo el kakeibo puede ayudarte a salir de deudas con calma, sin estrés y con una sensación real de control y serenidad. Imagina por un momento tener una relación con el dinero que no se basa en miedo ni culpa, sino en gratitud y conciencia. Eso es lo que el kakeibo propone. Y lo mejor de todo es que no necesitas tecnología, solo una libreta, un bolígrafo y unos minutos al día. La historia del kakeibo comienza en 1904, cuando una mujer llamada Hani Motoko, considerada la primera periodista japonesa, decidió crear una herramienta que ayudara a las amas de casa a entender su economía diaria. En esa época no existían bancos modernos ni tarjetas de crédito. Todo se manejaba con dinero en efectivo y disciplina. Hani observó que el estrés económico afectaba la armonía familiar y creía que una mente en paz podía reflejarse también en las finanzas. Así nació el kakeibo, que significó literalmente libreta de cuentas doméstica. Pero no era una libreta cualquiera. No se trataba solo de anotar números, sino de reflexionar sobre ellos. Cada gasto debía ir acompañado de una breve nota. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué puedo aprender de esto? En su simplicidad estaba su poder. Porque cuando escribes, tomas conciencia. Y cuando tomas conciencia, cambias tu comportamiento sin necesidad de fuerza ni castigo. El kakeibo se basa en 4 preguntas esenciales. La primera, ¿cuánto dinero tengo realmente? La segunda, ¿cuánto quiero ahorrar este mes? La tercera, ¿en qué estoy gastando mi dinero? Y la cuarta, ¿cómo puedo mejorar el próximo mes? Estas 4 preguntas, repetidas mes a mes, funcionan como un espejo que refleja tu relación con el dinero. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros gastos no son solo decisiones racionales, sino respuestas emocionales al estrés, a la tristeza, a la soledad o a la necesidad de reconocimiento. El kakeibo no juzga, solo te invita a mirar, porque al mirar, comienzas a sanar tu relación con el dinero. Para aplicar el kakeibo hoy, no necesitas más que voluntad y constancia. Toma una libreta física. No uses aplicaciones, porque escribir a mano tiene un poder meditativo que ningún software puede igualar. Divide tu libreta en 4 columnas o secciones. La primera para tus ingresos, la segunda para tus gastos fijos, la tercera para tus gastos variables o emocionales, y la cuarta para tus reflexiones. Al comienzo de cada mes, escribe cuánto dinero tienes y cuánto deseas ahorrar. Sé realista, pero también desafíate un poco. Luego, durante el mes, anota cada gasto. No importa si es pequeño o grande, lo importante es registrar y observar. Por ejemplo, compré un café con un amigo. Me sentí agradecido. Pagué una deuda. Sentí alivio. Con el tiempo, descubrirás que no estás solo anotando números, sino emociones, y al hacerlo, poco a poco, recuperas el control. El secreto del kakeibo está en la repetición, día tras día, semana tras semana. Sin prisa, no se trata de ahorrar de manera rígida, sino de crear conciencia sobre cómo y por qué gastas. Este método te enseña que el dinero no se escapa porque falte, sino porque no lo observas. Y cuando observas, el dinero se comporta diferente. Es como una planta que florece cuando la cuidas con atención. Al final del mes, revisa tus anotaciones. Mira cuánto ahorraste, cuánto gastaste y cómo te sentiste. Hazlo sin culpa. El objetivo no es castigarte, sino entenderte. Pregúntate, ¿qué aprendí este mes sobre mí y mi relación con el dinero?
Esa reflexión es el verdadero valor del Kakeibo. Con el tiempo, notarás patrones. Descubrirás, por ejemplo, que tus gastos impulsivos ocurren en momentos de cansancio o ansiedad, o que gastas más cuando sientes vacío o frustración. Esa toma de conciencia es el primer paso para romper el ciclo de las deudas, porque las deudas no nacen solo del dinero, sino de la desconexión emocional que tenemos con él aun cuando empiezas a observar tus emociones. El gasto deja de ser una respuesta automática y se convierte en una elección consciente. Y una elección consciente es siempre una forma de libertad. Imagina que cada yen, cada dólar o cada peso que pasa por tus manos es una semilla. Algunas las plantas bien, en tierra fértil, otras, sin darte cuenta, las dejas caer en el viento. El Kokeibo te enseña a mirar esas semillas con atención, no para obsesionarte, sino para cultivar. Cada gasto deja de ser un impulso y se convierte en una decisión. Y con el tiempo, esa pequeña práctica se transforma en una filosofía de vida. Porque al cuidar tu dinero, también cuidas tu energía, tu tiempo y tu paz interior. Lo que antes era preocupación constante, se convierte en un acto de autocuidado. En Japón, muchas personas siguen usando el Kokeibo no solo como herramienta financiera, sino como ritual diario. Algunas lo hacen cada noche, antes de dormir. Abren su libreta, escriben lo que gastaron, cómo se sintieron y agradecen por lo que tienen. Es un momento de conexión, no con el dinero en sí, sino con la vida que están construyendo. Y ese pequeño hábito genera algo poderoso en gratitud. La gratitud transforma la relación con el dinero porque te enseña a ver lo suficiente, no solo lo que falta. En Occidente solemos perseguir más, pero en el pensamiento japonés, menos es más, al tener menos cosas, pero más calma, gastar menos, pero vivir más. Esa es la esencia del Kokeibo. Ahora bien, quizá te preguntes cómo aplicar este método si ya estás endeudado. La respuesta es, empieza pequeño, pero empieza hoy. No necesitas tener todo bajo control para comenzar. Al contrario, el Kokeibo se vuelve más valioso cuando lo usas en momentos difíciles. Dedica los primeros días solo a observar tus gastos, sin juzgarte. Luego, identifica tus deudas, pero no como enemigos, sino como maestros. Cada deuda tiene algo que enseñarte. Tal vez fue una compra por miedo, por impulso o por falta de planificación. Anótalo con honestidad. Al reconocerlo, liberas energía, porque la culpa paraliza, pero la conciencia transforma. El Kokeibo te da una forma concreta de ver tu avance en cada mes. Observa cómo tus deudas bajan, aunque sea poco. Celebra cada pequeño logro. Un paso consciente vale más que 1000 intentos impulsivos. También puedes integrar una práctica japonesa llamada Kaizen, que significa mejora continua. En lugar de intentar cambiar todo de golpe, cambia un 1% cada día. Si hoy reduces un gasto innecesario, si mañana reflexionas un poco más antes de comprar, si pasado mañana decides ahorrar una cantidad mínima, estás practicando Kaizen, y el Kaizen aplicado al Kokeibo crea una combinación poderosa en disciplina sin presión. Te conviertes en alguien que mejora poco a poco, sin estrés ni drama. Y ese tipo de cambio es el que realmente perdura. El Kokeibo no promete milagros, pero sí promueve transformación. En unas semanas notarás que ya no gastas igual. En unos meses, que tu mente se siente más ligera. Y con el tiempo, que tu relación con el dinero se vuelve sana, serena y alineada con tus valores. Esa serenidad te permite salir de deudas no desde la desesperación, sino desde el equilibrio. Porque cuando tu mente se calma, tus decisiones mejoran. Y cuando tus decisiones mejoran, tu dinero fluye mejor. Todo comienza con un bolígrafo, una libreta y unos minutos de atención. Recuerda, el Kokeibo no es solo una técnica financiera, es una forma de mindfulness económico. Cada palabra escrita en esa libreta es una semilla de conciencia, y como toda práctica japonesa, requiere constancia, paciencia y respeto por el proceso. No importa cuántas veces falles o te retrases, lo importante es volver a escribir, volver a observar, volver a aprender. Así como el bambú tarda años en crecer antes de brotar, tu disciplina también florecerá cuando sea el momento adecuado. Solo tienes que mantenerte fiel
al hábito. Al final del día, cuando cierres tu libreta, tómate un instante para agradecer. Agradece por el dinero que manejaste, por las lecciones que aprendiste y por la oportunidad de mejorar. Esa gratitud es el cierre perfecto de cada jornada, porque el dinero, en su esencia, es energía en movimiento. Y cuando esa energía se mueve con conciencia, la abundancia llega sin esfuerzo, no por magia, sino por equilibrio. Así, cada mes, cada anotación y cada reflexión te acercarán más a tu libertad financiera. Una libertad que no depende de ganar más, sino de vivir con calma, intención y sabiduría. Como dicen en Japón, el orden exterior refleja el orden interior, y cuando tu economía se vuelve ordenada, tu mente también encuentra paz. Hoy has conocido el poder del Kokibo, la libreta japonesa que transforma la deuda en calma y el caos en claridad. Si decides comenzar hoy, no lo hagas por miedo, sino por amor a tu bienestar. Cada palabra que escribas será una promesa de equilibrio. Gracias por caminar hoy conmigo el camino zen del dinero. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que comprendes.